El gobierno rompió puentes con sus exaliados del Partido Social Cristiano y con el correísmo. Habla de conspiraciones y bloqueos y va dinamitando los pocos caminos hacia la gobernabilidad que todavía le quedan. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional tienen sus propios conflictos y otros que comparten con el Ejecutivo. Vamos a tratar algunos de ellos con Guillermo Herrera, presidente nacional de la Izquierda Democrática. Guillermo, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo cordial a los ecuatorianos. Originalmente estaba previsto que el día de ayer se designe a la segunda vicepresidenta de la Asamblea, luego de que Bella Jiménez, de Izquierda Democrática, fuera destituida por actos de corrupción. Ustedes propusieron el nombre de la legisladora Yesenia Guamaní, pero en Pachacutic han pedido más tiempo para pensarlo. ¿Para pensar qué? Bueno, hay que recordar que Izquierda Democrática y Pachacutic tienen una alianza oficial que impulsa una agenda legislativa importante para el beneficio del país y que fruto de esa alianza, a través de diálogos y acuerdos, pudimos, junto al bloque del gobierno, definir las autoridades de la Asamblea Nacional. Luego de un proceso doloroso pero necesario, en donde la Asamblea sancionó a la señora Bella Jiménez y la destituyó, hoy está vacante la segunda vicepresidencia. He tenido diálogos con quien me corresponde, con el señor Marlon Santi, también con el jefe de bancada de Pachacutic y con la presidenta de la Asamblea Nacional. Hemos hablado sobre algunos temas fundamentales para revitalizar esta alianza, la necesidad de que los diálogos sean permanentes y, entre otros temas, hemos definido el apoyo de Pachacutic hacia la candidatura que presentó Izquierda Democrática. ¿Por qué no votaron ayer, entonces? Yo les he dicho claramente que si tenemos un acuerdo, hoy esperamos que Pachacutic, y estoy seguro que así será, va a respetar ese acuerdo. Además, nosotros no tenemos que convencer a ningún legislador de Pachacutic, ellos tomarán su decisión. Yo creo que ellos van a honrar su palabra, van a honrar sus acuerdos, y de los diálogos mantenidos con las autoridades de esa organización política, así se puede definir. Yo entiendo que a través de diálogos internos... Ese mismo optimismo que tienen con Pachacutic lo tienen con la bancada oficialista, la bancada del Acuerdo Nacional. ¿Están ustedes realmente seguros de que los van a apoyar y de que se va a revivir ese pacto inicial que tuvieron con Pachacutic y el gobierno, y que fue el que, como usted señala, les permitió la designación de autoridades y la conformación de las comisiones legislativas? Los diálogos que nosotros hemos tenido tanto con Pachacutic como con la bancada del gobierno ecuatoriano siempre han sido en pos de una agenda nacional, en pos de fortalecer la democracia, la institucionalidad del Ecuador. Y hoy, en este tema puntual, también hemos hablado de la segunda vicepresidencia, hemos tenido el compromiso también del BAN de apoyar a la candidatura de Izquierda Democrática. Yo espero que este proceso sea incluido en la sesión del Pleno del próximo martes de la Asamblea, y que más allá de este tema puntual de que apoyemos a la candidata de Izquierda Democrática, una asambleísta representante de Pichincha, de los cantones, originaria de Cayambe, que ya tuvo la oportunidad de impulsar, junto con un asambleísta de Pachacutic, el juicio al ex defensor del pueblo. Es decir, ha tenido una presencia destacada, pero más allá de ese tema puntual, yo creo que lo que le hace falta al país son acuerdos, son diálogos permanentes, es tratar las leyes tan importantes, y creo que pueden hacer este acuerdo fortaleciendo la gobernabilidad a través de este acuerdo entre el bloque de gobierno, Pachacutic e Izquierda Democrática. Guillermo. Un acuerdo que quiere decir gobernabilidad, pero sin renunciar a la fiscalización necesaria en este país. ¿Qué acuerdo? Respetar, ¿qué acuerdo? Fortalecer, ¿qué acuerdo? Si ustedes el pasado 30 de septiembre firmaron un documento y le dijeron al gobierno que ni se le ocurre enviar otro proyecto de ley creando impuestos o que sea regresivo en derechos laborales porque sería inoficioso, y que mejor convoquen nomás a una consulta popular. Lo firmaron junto a UNES, junto al Partido Social Cristiano, junto a Pachacutic. Entonces, ¿de qué acuerdo está hablando? Mire, si nosotros tenemos una escalada de confrontación verbal entre el Ejecutivo y la Asamblea, lo que vamos a generar es una respuesta como la que usted está mencionando, que ya no sea de una organización política, sino una respuesta institucional. Veamos qué pasó luego de ese comunicado. Frente a una reflexión que hizo el gobierno, anunció, y así se ha mantenido,
que ese cuerpo legal que inicialmente envió a la Asamblea, que fue rechazado por el Consejo de Administración, va a ser dividido, va a ser entregado primero el tema tributario, y yo creo que debemos virar la página de aquellos desencuentros, de aquellos dimes y diretes entre la función ejecutiva y la función legislativa. La clase política del país debe entender, o debemos entender en conjunto, que en este momento hay que deponer posiciones particulares y que hay que construir el futuro del país. Viene una ley tributaria, hay elementos fundamentales, señales que el gobierno debe darle no solamente a la clase política, sino al pueblo ecuatoriano, al sector productivo. Guillermo, pero antes de entrar al detalle de ese proyecto tributario, yo quiero preguntarle a usted si el hecho de haber suscrito el documento que veíamos en pantalla hace un momento los ubica a ustedes, a Izquierda Democrática, del lado de la oposición al régimen. Y se lo pregunto porque ese documento está suscrito por organizaciones políticas a cuyas cabezas el gobierno ha identificado como conspiradores. Mire, yo ratifico la posición de Izquierda Democrática, una organización política que está en pos de la gobernabilidad, pero sin renunciar a nuestra capacidad fiscalizadora en la Asamblea, es decir, nosotros somos oposición constructiva, oposición informada. Dentro de un sistema democrático la oposición es importante, tiene que actuar, tiene que intervenir, y dentro del paraguas de la centroizquierda que cobija Izquierda Democrática, nosotros ratificamos esa posición. Hay elementos, hay aspectos en la Asamblea Nacional que deben analizarse, cómo han sido las votaciones en la Asamblea, cuáles son los programas y proyectos que se han aprobado, cuáles han sido las leyes fundamentales que ha enviado el Ejecutivo, o frente a este primer intento ha faltado diálogo, han faltado acuerdos previos. ¿Cómo se le puede ocurrir al Ejecutivo que sin un acuerdo previo en la Asamblea pueda enviar un cuerpo legal? Lo primero que iba a tener es una reacción institucional, como ha tenido de la Asamblea, un rechazo a esa pretensión de pasar ese cuerpo legal por el Ministerio de la Ley. Yo creo que el Ejecutivo ha entendido, creo que la Asamblea ha entendido que sobre la base del diálogo se pueden llegar a acuerdos, y que sin existir los acuerdos previos no podemos enviar cuerpos legales tan importantes para el futuro del país. Ahora, de lo expresado por el régimen, aunque se va a dividir la ley de creación de oportunidades en tres partes, en tres cuerpos, sí se va a insistir en más impuestos y en las reformas laborales a las que ustedes consideran regresivas. Le pregunto, ¿esto ya los predispone frente a los proyectos, o si se van a dar el trabajo de revisar, modificar, modular la propuesta gubernamental? Mire, mientras hemos sido testigos de las declaraciones del Ejecutivo, de las declaraciones de la Presidenta de la Asamblea Nacional, nuestro equipo técnico de Izquierda Democrática, junto a nuestros legisladores, ha tenido un trabajo permanente. Hemos hecho un análisis minucioso de la propuesta tributaria presentada por el gobierno, hemos definido mesas de trabajo, nuestro equipo técnico de Izquierda Democrática se ha reunido permanentemente con técnicos del Ministerio de Finanzas. La siguiente semana todo nuestro bloque va a tener un diálogo para tratar este importante cuerpo legal, y nosotros como Izquierda Democrática tenemos nuestros principios, nuestros preceptos, le hemos dado datos e información al gobierno nacional, lo vamos a hacer con nuestros aliados que son Pachacuti y con la ciudadanía. Un tema fundamental que le hemos pedido al gobierno y que hoy ratifico, una muestra, una señal de que el gobierno piensa también en el sector productivo, en los sectores populares, y lo ratifico esta vez, sería pedirle al señor ministro de Finanzas, al señor presidente de la República, que detenga el incremento del precio de los combustibles. Ya el fisco ha hecho una recuperación importante de recursos. En este momento hay que pensar en el sector productivo, hay que pensar en los ecuatorianos, y un anuncio del presidente en ese sentido le haría bien al diálogo para tratar la ley tributaria. Es decir, el gobierno debe entender que en un sistema democrático, si no se llega a acuerdos, si no se ceden posiciones, lo normal es que las propuestas de ley tengan el rechazo no solamente de la Asamblea, sino de los sectores productivos, de los transportistas. Creo que ese tema debe corregirlo el gobierno, el diálogo y una posición política mucho más activa. Volvamos nuevamente al proyecto tributario, Guillermo. Ustedes tienen recomendaciones, sugerencias puntuales. Tengo entendido que no están de acuerdo con que el incremento en los porcentajes o en la reducción de las deducciones para que paguen más quienes ganan a partir de los $2.000 se corra hacia quienes ganan más de $3.500. Esta
¿Y qué otras sugerencias le están haciendo ustedes al régimen? Mire, le hemos hecho la entrega de datos al gobierno ecuatoriano, gravar con impuestos a familias cuyo jefe de hogar tiene un ingreso de $2,000, creo que no es lo adecuado en este momento. Reduciríamos la capacidad adquisitiva de la clase media, estaríamos enviando un mensaje negativo. Los que menos tienen son los que van a poner el hombro para salir de la crisis del país. Creo que con los datos del Servicio de Rentas Internas se puede determinar que $3,500 es el ingreso promedio. Sobre los $3,500 deberíamos tributar para salir de esta crisis. Con eso estaríamos liberando a más de 70,000 familias de la clase media que tengan que hacer este tributo y estaríamos requiriendo unos $70 millones para el fisco. ¿Cómo podemos conseguir estos $70 millones? Le hemos dicho, no hay que grabar solamente a las personas, sino a las... Cuando usted dice $3,500 es el promedio ¿de quién? El promedio de ingresos que tienen los trabajadores del país. Es decir, pero el gobierno ha dicho que por 3,500... sobre los $2,000 gana apenas el 4% de la población económicamente activa. Miren, lo que nosotros hemos definido que son más de 70,000 familias que tendrían que tributar si el gobierno se mantiene en esta línea. 70,000 familias que pertenecen a la clase media, que impulsan la capacidad de demanda, que esa capacidad de demanda ayuda para que el sector productivo ecuatoriano pueda vender sus productos. Es decir, cualquier medida económica tiene sus impactos positivos y negativos. Nosotros creemos que gravarle también un impuesto al sector agrícola, a aquellos propietarios que están generando producción, no sería lo adecuado. Se refiere al impuesto al patrimonio. Creemos que hay que gravar impuestos a los patrimonios de quienes más tienen, no solamente a las empresas, sino también a las personas que ellos puedan aportar, poner el hombro en esta crisis que está viviendo el país. Entonces, esto es lo importante en democracia. Una propuesta de ley entregada por el gobierno, no solamente criticarla, generar alternativas, generar propuestas y llegar a un acuerdo que no va a ser ampliamente satisfactorio ni para el gobierno, ni para Izquierda Democrática, ni para un sector político en particular, pero que va a ser muy necesario para dotarle de herramientas al Ejecutivo para que genere ingresos y para que a través de esta reforma podamos redistribuir la riqueza. Ese es el concepto que tenemos en Izquierda Democrática. Este mismo trabajo coordinado de análisis técnico, ¿lo han realizado también con el proyecto laboral? Mire, el proyecto laboral tiene muchos más actores incluidos. Nosotros en la sede de Izquierda Democrática hace algunas semanas recibimos a líderes sindicalistas. Ellos nos indicaron que estaban de acuerdo con modernizar el sector y la legislación laboral ecuatoriana, que ellos tienen una propuesta legal que la van a presentar en la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos que este sea un diálogo de los sectores empresariales, de los sectores gremiales y de la sociedad ecuatoriana. Creemos que este proyecto no debería entrar por el Ministerio de la Ley, que a través de un amplio diálogo se pueda llegar a un debate nacional y que a inicios del siguiente año le estemos dotando de un código laboral moderno que tome en cuenta las particularidades de la realidad actual. Yo creo que si nosotros queremos exenciones, flexibilización, deberíamos apuntarlos a los pequeños y medianos emprendedores, a aquellos que están iniciando un negocio y no a la gran empresa. La gran empresa tiene la capacidad de generar las mismas condiciones que tenemos en este momento, pero los que la tienen difícil son los sectores nuevos, los emprendedores. Hacia ellos tenemos que prestarle atención, pero este código laboral no es de fácil análisis, debe existir un consenso mucho más amplio a nivel del país. Después de todo lo expuesto durante esta entrevista, ¿de qué depende que el acuerdo original, Pachacutic, Izquierda Democrática, creo, empiece realmente a funcionar? ¿Cómo se aceita ese engranaje para que las cosas empiecen a fluir y se dote de gobernabilidad al país? Primero, con madurez política. Esa madurez la tenemos como Izquierda Democrática. Estoy seguro que en el Ejecutivo, en el BAN y en Pachacutic también hay la madurez y el interés. Y en segundo lugar,
teniendo muy presente que el trabajo que vamos a hacer en la Asamblea sirve para el pueblo ecuatoriano, que renunciemos por un momento a pensar en posiciones particulares e individuales y que pensemos en país. Izquierda Democrática tiende la mano para reconstituir este primer acuerdo que tuvimos entre el Ejecutivo y la Asamblea. Yo creo que es posible que esos acuerdos puedan darse y que el diálogo sea permanente y que nunca se corten los canales de conversación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si no hacemos eso, va a generarse la posibilidad de muerte cruzada, de consultas populares, es decir, de perder la institucionalidad del país. Y lo que los ecuatorianos quieren es paz, trabajo y acuerdos. Ojalá que la clase política demos la talla en estos momentos tan difíciles del Ecuador. Ojalá estén a la altura. Guillermo Herrera, presidente nacional de la Izquierda Democrática, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 13 minutos.